transmitir, ahora en cualquier momento vamos a empezar. Yo estoy Ya, ahora en voy a Zoom. llamar, pero no digáis nada. Tengo a toda mi familia, por favor, no digan nada, no se les vaya a salir alguna grosería. Claro, la emoción. Bueno, yo ahora, como siempre digo, empiezo a buscar acá en mi celular dice que ya estamos transmitiendo en vivo. Ya, Empiezo a buscar acá porque no puedo ver los comentarios en esta aplicación. ya, Pero ahora ya empezamos. ya, súper, Sí, ya tenemos por lo menos a 2 personas que nos están mirando aquí. buenísimo. No, yo creo Sí, que van a llegar hartas personas, así que esperemos un poquitito. claro. Bueno, María Fernanda, igual mientras empieza a sumarse más gente, de a poco ya se empiezan a conectar algunas personas. Cuéntanos un poco de ti, dónde vives, a qué te dedicas, dónde trabajas actualmente, por favor. Ya, bueno, yo soy de la Araucanía, de Temuco, soy psicopedagoga, licenciada en educación. Trabajo en el área comunitaria porque me encanta en una corporación que se llama Arasol, que ya varias personas lo conocen, tanto nacional como de manera internacional, tratando de entregar múltiples herramientas para las personas en cuanto a lo laboral, a las habilidades y todo lo integral. Y aparte atiendo en una clínica que se llama Sigmund, que es reciente también, y atiendo estudiantes particulares a domicilio. Así que bueno, el interés de todo esto primeramente es que me llegó un estudiante, una mamá que me dice, tía, no sé qué hacer, mi hijo tartamudea, pero ellos son de Venezuela, que ella es médico. Me dice, nunca le había pasado y tiene 13 años y nos vinimos el año pasado a Chile y este año empezó como a repetir y yo pensaba que eran los juegos de internet, me dice, porque hay unos que como que cantan y repiten. Y luego me di cuenta que no, que esto pasa en reiteradas oportunidades y le cuesta y trata de hablar más rápido. Y ahí yo dije, no, necesito una herramienta para esto. Claramente alguien la tiene que evaluar especializado, pero yo como psicopedagoga también puedo hacer una intervención integral para que este estudiante logre tener herramientas para desenvolverse. Claro. Oye, María Fernanda, bueno, antes que de seguir conversando, yo quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Yo hice la invitación abierta a un montón de personas, pero tú fuiste la única valiente que dijo, ya, sí, yo quiero ser entrevistada y quiero que conversemos abiertamente de la tartamudez y desde tu rol, principalmente. Ay, se me perdió la publicación. Perdón, espérate que la estoy buscando para ver los comentarios, porque si no, ahí sí que no puedo. O si no, no voy a tener ningún comentario, ningún saludo ni nada. Eso es Bueno, porque no la mientras, abrí. ya. Mientras yo igual quería agradecerte, porque como te contaba adelante, yo siempre los veo, siempre trato de ir viendo y me di cuenta que hay hartas fonoaudiólogas alrededor de todo el país y lo encuentro demasiado interesante que entre ustedes se capacitan. Entonces, eso de fomentar y sensibilizar me parece extraordinario. Agradecer a Fluir Más también por lo que están haciendo, porque me parece que más que, bueno, se entrega lo profesional, pero también hay una vocación detrás que me encanta y eso lo quería agradecer. Ay, muchas gracias. Bueno, mira, aquí ya por fin pude ver, están viéndonos Fonored Materiales, María Laura Merodio, Natalia Cádiz, Nicole Ramos, Rosana Espinosa, Yayi Díaz, Katy Fierro, Gabriela Villalba, eh, Mayrovi Payares, y nos hablan desde Argentina, Venezuela, Súper. Perú. Sí, aquí lo expandimos. Bueno, y el tema que hoy nos trae, para que también quienes nos ven puedan hacer sus preguntas, es el hablar de la realidad de la persona que tartamudea dentro de la sala de clases. ¿Por qué? Porque, claro, desde la fonoaudiología nosotras podemos dar algunas directrices, quizás sugerir cosas, pero es distinto estar dentro de la sala de clases
y el poder empatizar de una forma distinta con este estudiante que también de repente nos puede descolocar como docentes, porque es un niño que, claro, a veces habla súper fluido, a veces no sé cómo entenderlo, no sé cómo evaluarlo, y por eso también a mí me interesa mucho el poder tener tu opinión, y también que tú quizás a través de esta conversación puedas ir resolviendo dudas o dándonos ideas también para nosotros como fonoaudiólogas desde la fonoaudiología también saber qué es lo que necesita este niño en la sala de clases, cómo nosotras podemos también darle más sugerencias de apoyo a los profesores, ¿sí? Ya, Así que, súper. bueno, tú nos contabas de un estudiante tuyo que llegó ahora de Venezuela Sí, con tartamudez. claro. Y la familia no sabe cómo abordar y la mamá es médico, pero ella nunca había pasado algo similar, en su familia tampoco, entonces está un poco asustada. Y bueno, quería recalcar primero hoy día, ojalá me escuchen muchas personas, pretendo ser la voz de los psicopedagogos hoy día y de las personas con tartamudez, porque yo también la padezco, que cabe destacar que es una condición como tener el pelo negro, que no es una enfermedad y que no se me va a terminar de aquí al otro año por más que yo quiera, ¿ya? Y por eso me encantó cuando Ana Karina me invitó, porque por lo menos yo lo reconocí hace 3 semanas. Me costó mucho. Y eso quería comenzar a conversar de esto, que se habla mucho de inclusión, de integración, de diversidad, todas las leyes, pero en la sala de clases o en la comunidad en general no se transmite la información, no se sensibiliza para, no se informa para. No podemos tener inclusión si no sabemos qué condiciones tienen cada persona. Entonces, bueno, se ha avanzado con el síndrome de Down, con el Asperger, con varias condiciones, pero la tartamudez todavía es como un pecado, todavía no se habla, todavía nadie, todo el mundo prefiere tenerlo ahí escondido porque se van a reír, porque quizás me van a mirar en menos, quizás creen que yo soy menos capaz que el resto de mis compañeros. Y bueno, los que nos están viendo, quisiera que se pongan en el lugar un poco de nosotros, de pasar 13 años en la educación obligatoria y que te evalúen desde en ese momento tu debilidad, porque la educación chilena evalúa desde la inteligencia lógico-matemático y lingüística. Y quería citar un poco de la definición de la inteligencia lingüística, que es la fluidez que posee una persona en el uso de la palabra haciendo énfasis en el orden sintáctico y de sus sonidos. O sea que esto nos están evaluando desde lo que a nosotros nos cuesta. O sea, nos cuesta al principio cuando somos más pequeños el tema de la fluidez. Después ya vamos generando herramientas solo o con ahora apoyo de profesionales, pero en ese tiempo no había. Entonces, quiero hacer un llamado a los profesores también. Yo sé que el currículum te pide objetivos, que te pide un montón de cosas, evaluaciones, pero sí nosotros en la sala de clases podemos hacer la diferencia en también evaluar los otros tipos de inteligencia, como la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista, la musical y la kinestésica, porque de verdad por mi experiencia de profesora también, yo sé que los chicos tienen demasiadas habilidades y podemos evaluar de manera distinta, podemos quizás hacer una eh, elección, que ellos no hagan una elección de cómo entregarnos la herramienta y también cumplir con el objetivo. Yo lo digo de manera muy empoderada, porque podrían decir, bueno, tengo 40 estudiantes y cómo van a ser, porque los psicopedagogos solamente tienen 5 estudiantes o tienen uno, entonces es más fácil. Bueno, como le contaba a Ana Karina adelante, el año pasado yo me desempeñé como profesora y tuve un estudiante en tercero básico que padecía de tartamudez y yo me di cuenta al momento de mirarlo porque entré a la sala de clases
y uno se tiene que presentar, tiene que decir su nombre o a veces pararse, y este niño empieza a sudar y le bajaba el sudor y le bajaba el sudor y me dice, hola tía, como anticipándose a que yo lo conozca y que no, él no se tenga que exponer, porque a mí me pasó y a mis familiares que son tartamudos también le pasó que nos exponían y nosotros ni siquiera podíamos pensar dónde estábamos sentados porque el nerviosismo de lo que te va a decir el resto es, es fuerte. Es fuerte vivir con una tartamudez escondida. De hecho, mis amigos, yo creo, o colegas, si me están viendo, ellos no sabían de esto. Yo siempre doy charlas, salgo a terreno, e igual hago charlas en colegio, muchas cosas. Y yo creo que no se imaginaban, pero detrás de esto hay mucho trabajo, hay muchas frustraciones, hay muchas burlas. Y bueno, como seguía contando, ahí supe que tenía que hacer las clases distintas. Entonces, ¿qué hice yo como profesora en ese momento? Informé y sensibilicé a mis estudiantes de todas las condiciones que existen, también de la diversidad cultural, de un montón de cosas, para que ellos empaticen. Entonces yo también le conversé a ellos porque si bien son niños, también son personas. Entonces uno tiene que tratarlos como personas. Entonces yo le conté, miren niños, ¿saben qué? Nosotros vamos a trabajar la exposición, pero no los voy a pasar adelante, sino que vamos a buscar la mejor herramienta que tiene cada uno para lograr hacerlo de mejor manera. Así que por favor, si yo hago exponer a una persona atrás, al costado, en la silla, no quiero que ustedes se enojen, porque yo estoy evaluando desde sus habilidades. Ellos lo entendieron y la primera clase yo hice la clase atrás. Ellos solo me escuchaban, ellos solo anotaban o dibujaban y ahí se dieron cuenta que tenemos que sacarnos un poco eso de que hay que estar al frente y que hay que exponer al frente y que tienes que estar rígido y que todo tiene que seguir siendo homogéneo, estandarizado. Y no, tenemos que empezar a amar nuestras diferencias, aceptarnos, pero no solo aceptarnos, también que el resto acepte nuestras diferencias, porque muchas veces yo no me preocupo de si voy a tartamudear o no voy a tartamudear, pero el resto está como alerta, como que si tú no puedes decir algo, termina de decir lo que tú quieres decir y tú no quieres eso, tú quieres transmitir la información. Entonces, continuando con la historia de mi estudiante, que bueno, se llama Felipe, Felipe exponía desde su puesto. Luego fue progresando y expuso desde atrás al costado y así como varios estudiantes. Y un día yo le pregunté, porque yo lo sentía más empoderado. Ya, Felipe, le dije yo, ¿tú quieres exponer adelante o en tu silla o atrás? No, tía, me dice, yo quiero exponer adelante. Ya, perfecto. Expuso. Él estaba completamente nervioso, me acuerdo que él temblaba, pero él me di cuenta que ese día quería sacar su miedo. Él quería hacerlo, quería que sus compañeros sepan que él puede hacerlo, porque antes era la etiqueta, no tía, este es el desordenado, este es el que no sabe, este es el que no sabe leer, este es el que tartamudea, y no, no queremos etiquetas. Nosotros somos los encargados, junto con los padres, de sacar esa visión, de etiquetarnos a cada uno, porque no somos todos iguales, sino que somos todos diferentes. Entonces ese día los chicos lo aplaudieron y nosotros, bueno, yo soy desde lo positivista siempre, felicitar, motivar y los chicos en cada avance, que no solo que tenía Felipe, el niño que era tartamudo, sino que todo el resto que tenía pánico escénico, lo aplaudíamos, lo felicitábamos, ellos se sensibilizaron y fueron todos los cursos. Y de verdad que el trabajo que yo hice en ese colegio me dejó muy orgullosa
porque para mí así debería ser la educación, así debería ser, que sea un complemento de todo. Y bueno, si estamos evaluando lectura, preguntarle primero al estudiante, mira, ¿sabes qué? Yo como profesora me di cuenta que quizás tienes tartamudez porque me di cuenta de tal y tal cosa. Pero no te preocupes, esto no es una enfermedad, no tienes por qué tener vergüenza. O sea, tratarlo como lo que es una condición, que él no se tiene que por qué hacer cargo de lo que piense todo el resto de esta condición que no conoce. Y luego preguntarle, ¿tú quieres leer adelante, que yo te haga leer? O mientras trabajamos la fluidez y lo vamos haciendo poco a poco, porque tampoco sería bueno no hacerlo leer, no hacerlo exponer, no, porque igual ya estamos como haciendo la diferencia. Entonces, si nosotros no tenemos una intervención en el estudiante, tampoco vamos a poder hacer una intervención en el aula o en la comunidad escolar con los apoderados. Tiene que ser integral, que todo el mundo sepa. Posteriormente a esto, evitar exponerlo. Lamentablemente, nuestros colegas, bueno, hace más años, ahora no sé, no estoy segura, exponen a los chicos. Yo, por ejemplo, no expuse hasta cuarto medio, no expuse nunca. Y cuando era pequeña sufrí mucho, porque te decían, lea. Y uno tiene tanto miedo a hablar. Y me mandaban al psicólogo porque yo no hablaba. Pero yo no hablaba no porque no sabía hablar y no porque no tenía ideas. De hecho, quería decir tantas cosas, pero me daba mucho miedo. Me paraban adelante y yo lloraba y aún así no me decían vaya a lavarse la carita, vaya a sentarse un rato, busquemos otra estrategia. Y anoche conversaba también con un familiar que le pasó exactamente lo mismo y son historias demasiado frustrantes. Entonces ya es hora que nosotros digamos, aceptemos la diversidad, conozcámosla y si la comunidad no la conoce, hacernos cargo nosotros y comunicar que la tartamudez no es una enfermedad, que no se nos pegó nada, que no se nos pegó por el primo, que no es por llamar la atención, que no es por no querer leer. Y de hecho tuve una entrevista antenoche con una apoderada que voy a empezar a trabajar con sus dos hijos y ellos tienen dislexia, pero a ellos les pasa exactamente lo mismo. Como no pueden leer, cuando todo se les revuelve, el momento de leer para ellos es un trauma. Entonces me dice, ahora que tienen clases online, le dicen, ya tú, Antonia, digamos, lee. No, tía, es que tengo mala señal. No, tía, es que mi mamá me está llamando. Pero tiene estas salidas, pero en algún momento esa salida ya no va a poder ser, va a tener que hacerlo, enfrentarse a sus compañeros, lamentablemente las burlas, y entre medio tenemos a este estudiante frustrado, con baja autoestima, su autoconcepto, ¿para qué hablar? La motivación, te truncas tus habilidades interpersonales, o sea, dejas de hacer un montón de cosas hasta que te atreves. Y muchas veces no te atreves porque el papá te dijo o la mamá te dijo, porque la mamá quizás se frustra también y te dice, pero habla bien, ¿qué te pasa? No sé qué, cómo los otros niños no son así, y tú te sientes culpable. Pero conozco a muchas personas que dijeron, ya basta, basta, yo lo voy a trabajar, lo voy a asumir, y por eso también yo decidí estudiar psicopedagogía, porque quiero ser esa voz que le diga a los chicos si se puede, empodérense, no tienen nada de malo, no tienen que avergonzarse, trabajémoslo y que la comunidad los acepte, porque son hermosas las diferencias y porque de verdad tenemos que aprender al fin a reconocer estas diferencias,
reconocer nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades, pero también resaltar las habilidades. Como profesor, como papá, quizás no logró decir una oración completa, pero sí en música le fue súper bien porque tocó un instrumento, pero sí le logró decir a la mamá, mamá, hoy día me sentí de esta forma. Felicitémoslo, hagamos micro logros, lo que muchas veces los apoderados y los profesores general básica pretenden que los chicos avancen súper rápido, que aprendan a leer, que aprendan esto. De hecho, ahora en prebásica las habilidades no se están estimulando porque tienen que aprender a leer, a contar, y después los psicopedagogos hacemos el trabajo de lateralidad, de todo lo que no se hizo en prebásica. Y hoy se me fue la idea. Bueno, pero yo estoy encantada escuchando todas tus ideas, tu percepción del sistema educativo y obviamente te quería agradecer por el contarnos que tú también vives la condición de la tartamudez. Hay personas que van a decir, "Ah, pero no se le nota, no se le nota nada". Pero eso, una pregunta, ¿significa que no está? ¿O significa que, qué estás haciendo en este momento, por ejemplo? Ya, mira, yo aprendí, eso iba, que el día que yo dije ya basta, fue cuando yo me trunqué en estudiar ventas o administración en el liceo que yo estudiaba. Y era seca en matemática y decidí estudiar contabilidad. Porque claro, estás en un espacio pequeño, no hablas con nadie, tus libros, qué sé yo. Y me di cuenta que no, que yo tenía que hacer algo más, que yo tenía algo que decir y que yo dentro de mí tenía muchas habilidades como liderazgo, como organización, empatizar y, y se me da muy bien. Entonces yo dije, ya, a escondidas, no le dije a nadie, voy a estudiar psicopedagogía, lo voy a lograr, no sé cómo, pero lo voy a lograr. Ya basta de buscar excusa, ya basta de esconderme y de truncarme yo misma porque yo tengo sueños. Como tú dices, ahora quizás no se me nota, pero detrás hay tantas frustraciones. Yo vengo hablando recién hace 3 semanas con mi familia de la tartamudez, con mi pareja, esto no se tocaba, mis colegas si me están viendo, ellos no sabían, mis compañeros de universidad tampoco, nadie, nadie lo sabía, abiertamente de yo verbalizarlo. Entonces, eh, mi primera exposición en la universidad, me acuerdo que fue gigante, así, gigante, gigante, y no soy muy buena memorizando, pero sí, por ejemplo, con esquema y me suelto y vamos. Obras de teatro, qué sé yo, por el lado de artístico, kinestésico. Y me acuerdo que estudié 3 días, me lo aprendí de memoria. Yo dije, ¿cómo no lo voy a poder decir? ¿Cómo no lo voy a poder decir? Y hacía algo y escuchaba música, trataba de relajarme, las manos me sudaban. Y yo dije, este día la Fernanda anterior se fue y la Fernanda nueva viene. Por mí y por todas esas personas que nadie las orienta, nadie les entrega herramientas, nadie empatiza con ellos. Y lo hice, me lo aprendí de memoria, lo recité, porque es recitar, y de repente se me olvida un conector. Y yo me quedo callada y esa profesora me dice, tranquila, ¿qué te parece si me das tu idea solamente? No sigas con eso, porque yo sé que está de memoria. A ver, respiremos, y enfrente de todo, y nadie dijo nada porque ya todos los chicos ya son grandes. Y yo le dije, bueno, y ahí me puse a hablar, no sé de a dónde saqué tanta información, pero me puse a hablar, y yo dije, ya, lo logré. Y ya, y en segundo año me incluyen voluntariados, en actividades sociales, actividades educativas, donde teníamos que intervenir adulto mayor, donde quizás yo estudié en allí, Temuco,
quizás en AYEP no iban a llamar de cualquier espacio comunitario para ir a intervenir. Y era como delegada, porque fui delegada de curso, delegada de carrera, me tuve que comunicar con el director nacional, con todo el mundo. Y así yo iba eh, demostrándome que yo podía, que no tenía que truncarme y sentarme a llorar porque quizá en algún momento pudiera tartamudear. Quizás en algún momento cuando yo diga tal palabra me pueda salir mal. Tenía que solo ser. Y en las actividades educativas y sociales, ya, Fernanda, empieza tú, expone, no sé, trabajemos la memoria con adulto mayor, cómo trabajamos el deterioro cognitivo. Pasa. Y yo, ya, hola, ¿cómo están? Esto y esto. Y ahí también ese día dije, ya, aquí nadie me va a parar. Nadie me va a parar. Así que lo fui haciendo, en las exposiciones maravillosas, me encanta. También tenía compañeros que tenían pánico escénico. Tuve una compañera que se retiró de la carrera por lo mismo, porque teníamos debates, exposiciones, dramatizaciones, que a ella no le gustó nunca la exposición. Entonces, esa, por ejemplo, es mi recomendación también para los profesores y para los papás, que muchas veces hay reuniones familiares y ellos, para no quedar mal, porque que un papá le digan que tu hijo tiene una otra condición o una enfermedad o que es tonto, que es lento, es frustrante. Como psicopedagoga lo digo porque cuando evaluamos algún día, cualquier cosa, los papás se ponen a llorar. Es que yo nunca pensé que mi hijo iba a ser así. Yo traté de hacer todo bien. ¿Qué hice mal? Y uno como profesional lo entiende de tu vivencia. A mi hermana también le pasó que la diagnosticaron con muchas etiquetas en segundo básico y mi mamá también lloró, también sufrió, entonces tenía una hija tartamuda y otra con miles de etiquetas por evaluar las habilidades metalingüísticas y lógico-matemáticas. Ninguna habilidad que uno ya tuviera y desde ahí no, jamás. Eso todavía no ha pasado. Yo creo que eso es algo que actualmente sigue ocurriendo en la educación. O sea, Sí, el sí, seguir evaluando lo que también tú mencionaste en un momento. A ti te piden aplicar el currículum, te piden objetivos, te piden medir también y entendiendo, como tú decías, a lo mejor tú tuviste la posibilidad de empatizar diferente con tus estudiantes, pero a veces hay otros profesores que no lo logran por tiempo, porque también, por ejemplo, cuando estás en, no sé, tienes un ramo específico, inglés, y vas, tienes que aprovechar esas 2 horas semanales de inglés y tienes que pasar materia, tienes que evaluar. Muchas veces los profesores no tienen el tiempo quizás para poder conocer a los estudiantes. Y eso yo creo que es algo, y es algo que de lo que siempre hablamos en estos lives, la importancia del saber qué es lo que ese estudiante, esa persona que tenemos enfrente necesita. Como tú bien dices, nosotros hablamos acá en Fluir Más de tartamudez, es lo que nos mueve, es lo que a mí en lo personal me gusta trabajar con tartamudez, eh, pero se aplica a todas las condiciones, a todas las diferencias. El hecho de mirar al otro en su integralidad es tan importante. Y ahí es donde yo sé que se han tratado de hacer esfuerzos, por lo menos acá en Chile, como aquí hay un montón de gente que nos está mirando de distintos lugares, pero acá en Chile se ha intentado hacer este trabajo inclusivo, en donde se generan programas para intervenir distintas condiciones dentro de la sala de clases, pero no es un trabajo que solo se tiene que dar en el colegio, es un no, trabajo de sociedad. O así sea, es. si todavía vemos que hay colegios que no se sienten preparados para recibir un niño, no hace mucho hubo un colegio donde no recibieron a un niño con síndrome de Down. ¿Por qué?
porque además a los profesores también les da un poco de miedo, porque necesitamos aprender más y entender desde las habilidades, no desde el diagnóstico en sí, ¿cierto? Así es, Y sí, a mí me así es. gusta mucho tu testimonio de, como en primera persona, de verdad te agradezco que lo cuentes aquí delante de todos, Em, porque yo creo que también es algo que te ha ayudado a empatizar distinto con la gente. Así es. Bueno, cuando fui docente, buscamos estrategias para que todos los estudiantes pudieran exponer. Y al final, en la mitad del año, exponíamos todos los días. Y también nos preguntábamos cómo nos sentíamos. Por ejemplo, una de las estrategias que yo inicié es pararme así como muy derechita y con los pies no tan juntos ni tan separados, como que estás segura. Otra de las cosas que me fui dando cuenta es como tener un lápiz en la mano, así como yo no sé por qué razón me sentía mucho más segura. Y ahora el anillo, tener como un anillo, algo en la mano que te diga todo va a estar bien, tranquila y fluye. Pero Sí. ahora, como tú dices, no hay información. Y también aquí, bueno, aquí es un todo. Los profesores, lamentablemente, en su malla curricular tienen creo que uno o dos módulos de diversidad de los 5 años. Entonces, no están educando como psicopedagogos, educadoras diferenciales, fonoaudiólogos, qué sé yo, para distintos puntos y abordar distintas condiciones, pero a las personas que están ahí, que son los profesores, no se les está dando esta información integral. Entonces, por eso pasa que de repente ellos se sienten frustrados y, y nos suelen decir, pero es que, ay, claro, tú como psicopedagoga tienes 5, por eso dices eso. Y no se trata de pelear, se trata de informar. Bueno, no sabes, hagamos una intervención. ¿Qué te parece que planifiquemos juntas, veamos esto? Y lo que se ve en los colegios también, que nadie puede saber el diagnóstico. Nadie puede saber el diagnóstico del. Entonces, cuando yo pregunto qué diagnóstico tenía Felipe, no me lo dieron. Y por lo que yo evidencié, aparte de la tartamudez, eh, es que muchas veces pueden decir que tiene un CI disminuido, pero quizás el tema de la tartamudez hizo que él no progresara y no estimulara algunas habilidades. Entonces, ya, lo trabajé en sala. Pero aquí está, bueno, y hablo por todos los psicopedagogos, estas personas que intervienen en el área individual, en el área escolar o institucional y con la familia. O sea, hacer un todo. En este caso, tú como fonoaudióloga, por ejemplo, nos puedes dar directrices de y nosotros difundimos en la comunidad completa. Y también le apoyamos a la familia de hablar, por ejemplo, con turnos de habla, no tan rápido, porque no hay un apuro de expresarse tan rápido y no terminar de decir lo último que uno quería decir y no poner cara de nervioso porque uno se pone más nervioso. No mirar el celular, no mirar para el lado, hacer que eso no existe, porque sí existe. Y uno Claro. sabe que en cualquier momento hay una palabra que no te va a salir, que quizás se va a alargar un poco, pero no quiere decir que seas como menos inteligente, menos capaz, que tengas menos habilidades en ningún momento. Entonces, claro, aquí hace falta de todo un poco, pero ya ustedes están dando un gran paso, que es sensibilizar. Yo sé que muchas personas las han visto, yo me he encargado de compartir, y ya la gente sabe y ya este pecado de ser tartamudo ya está siendo menos pecado y nos estamos atreviendo. Nos estamos Y, atreviendo y no estamos queriendo. Ahora falta que el resto nos quiera y nos acepte. y ahí yo creo que diste en el clavo en una cosa muy puntual, muy especial, que es que quienes tartamudean merecen el ser escuchados, pero para eso también tienen que atreverse a hablar. Y es un paso que yo sé que es dificilísimo de tomar,
pero están las oportunidades, están los momentos, así que yo vuelvo a invitar a toda la gente que tartamudea, que nos ve, que se acerquen, que pregunten. Está la Fundación Chilena de la Tartamudez también, como un apoyo muy importante. Quiero leer algunas de las cosas que están escribiendo las personas que Ya. nos ven, que son muchas. Yayi Díaz nos dice que importante es visibilizar estos temas en el aula de clases. Silvia Rivas nos saluda desde México. Eh, sí, aquí hablan de validar lo que aprendieron los niños respecto de lo que tú comentabas. Esteban nos está viendo con Francesca y Nachito. Un saludo, Esteban, para ti. Saludos. Y Yayi Díaz dice que importante es el rol de los docentes. ¿Cómo podemos ayudar a sensibilizar y que los colegios se abran a estas charlas para abordar la tartamudez y las herramientas que existen para ayudar a los chicos? El conocimiento enriquece. Bueno, yo les cuento que, por ejemplo, en nuestro rol, yo hablo desde Fluir Más, parte de lo que es la educación también al entorno es que cuando recibimos nosotros usuarios que quieren nuestro apoyo, de la edad que sean, ofrecemos hacer una charla en su lugar de educación, en su colegio, Súper. en donde sea, incluso en las empresas, pero obviamente significa visibilizar, mostrar que yo tartamudeo. Y no toda la gente lo quiere hacer. Entonces, quizás una buena instancia sería el desde afuera. No sé cómo lo ves tú en el colegio, porque yo también les digo a los padres y a los profesores, tenemos que ser respetuosos también del proceso individual de cada estudiante. La tartamudez es algo, como tú bien lo has nombrado varias veces, para muchas personas es un pecado, es algo por lo que te avergüenzas, por lo que te sientes culpable. Entonces no es algo donde tú quieras hacer así de la nada la semana de la tartamudez, hablemos de tartamudez. No es fácil, aunque todos los profesores te apoyen, aunque todo el mundo esté ahí. ¿Cómo crees tú que es una buena forma de llegar y educar? A lo mejor no lo vamos a hacer o eso es lo que yo creo, a lo mejor estoy muy equivocada también, el trato de no exponer quizás a este niño si no está preparado, pero hay que educar igual a la comunidad. ¿Cómo crees tú desde tu rol de docente, psicopedagoga, cuál sería una forma más adecuada quizás de llegar a estas instancias escolares? ¿Cómo visibilizar el tema sin que duela, sin que sea algo, no sé, difícil para los demás? ¿Cómo crees tú Claro. que se podría hacer? Mira, en todos los colegios, en todas las instituciones, hay un equipo técnico, siempre. Aunque no haya psicopedagogo diferencial, hay un psicólogo que está especializado en el tema de convivencia escolar y de la inclusión. Cualquier docente puede ir y comentar esta iniciativa. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que, y lo conversan, y con estos fundamentos y con esto de que cada vez no es que haya más tartamudos, y siempre yo creo que es la misma cantidad la que tiene que ser, pero ya es momento de ir entregando herramientas y bueno, este equipo es el que debería primero visibilizar esto con carteles, como que ya esté en todos lados, en todo el colegio y se hablen todos los cursos de manera transversal, que no sea solo en el curso que yo estoy, porque yo me voy a sentir identificado y quizás me van a pillar y me van a pillar y qué van a decir y los alumnos se van a burlar. Luego, no solo hablar de la tartamudez, como te digo, sino que de aceptar nuestras diferencias, de decirle a los chicos, de felicitarlos por sus logros y quizás cuando evaluemos ciencia, historia, que se puede, dar esta elección si la quieres decir cantando, bailando, exponiendo o con un dibujo. Se puede y no pierdes más tiempo, no, es lo mismo. Cuando yo evalué a mis estudiantes, fueron brillantes. Ellos exponían desde su habilidad y también logramos el mismo objetivo. Entonces, sensibilizar, enseñarle a los chicos que son personas, que todos son personas con diferencias, y eso es lo que nos hace importantes. Eso es lo que Claro, nos da el sello individual. Yo no y puedo nos ser igual que nutre tú, como por sociedad. ejemplo.
Claro, entonces eso es lo que falta, ya dejar de estandarizar y querer que todos seamos homogéneos. Ujú. Primero, quizás antes de las tartamudez, hablar de eso, de las diferencias, de que está bien, que a mí me cuesta hablar, está bien que quizás yo nací sin un brazo, quizás está bien, porque todo eso está bien, porque ellos tienen que lograr herramientas para, por ejemplo, quizás una persona en situación de discapacidad que llegue en una silla de ruedas, la persona llega, hace su vida, hace su mundo, qué sé yo, y son las personas, es el resto el que genera un tabú. Entonces, y yo he escuchado bastante de las personas con diferencias, con hartas diferencias y condiciones diferentes, que dicen, yo no quiero que tú me trates distinto, yo quiero que tú me trates igual. Yo quiero, porque yo también tengo las habilidades, quizás no puedo bailar, pero yo sí puedo cantar y mover mis manos. Quizás yo no puedo zapatear, pero quizás puedo desenvolverme de otra manera, porque tengo mis herramientas. Y no validarte porque tu fluidez quizás no es la mejor del mundo, Claro, pero también como docente tenemos y tienen, yo creo que el deber ético de hablar con la familia también. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se lo dices de manera inadecuada a los papás, ese papá nunca te va a dar la firma para que tú intervengas con su estudiante, porque él no es un niño diferente. Entonces, y nadie le está diciendo eso, solamente le estamos comentando que él tiene una condición distinta, que tiene habilidades, que es muy inteligente, que él también puede, que puede llegar a ser arquitecto, músico, bailarín, eh, distintas cosas, pero que está débil en el área de comunicación. Y lo vamos a trabajar, pero necesitamos una evaluación de un especialista para que nos pueda orientar y lo podamos visibilizar. Entonces acá es un trabajo en conjunto, porque también nos ha claro. pasado con otras dificultades o con otras condiciones que por más que nosotros queramos, los papás no nos autorizan. Y si los papás, como son menores de edad, no nos dan la firma, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, esto es un trabajo en conjunto, no le podemos echar solo la culpa a los profesores. No, en Ojalá absoluto. que ellos den el primer paso, ojalá en las reuniones, en las convivencias, escribir, no sé, no solo tartamudez, carteles con otras condiciones y yo me amo, me acepto y somos felices y nos complementamos. Quizás hacer una intervención que también yo hice en un colegio, de vendar los ojos, de ponernos audífonos como personas que no podían escuchar, no podían ver, otras les contuvimos las manos y así, y les hicimos hacer la misma tarea a todos estos niños. Y todos trataron de hacerlo de alguna manera, les costó, les costó bastante. Y ahí fue cuando esas personas, esos chicos, que yo siempre voy desde los llamo personas, porque sí, aunque sean pequeños, también tienen emociones, también tienen conocimiento de todo. Entonces ahí esas personas entendieron que todos somos distintos y que quizás de la manera que el colegio nos está evaluando, a todos nos cuesta un poquito, de alguna u otra forma, pero tenemos que tener herramientas, apoyarnos entre todos para poder salir adelante. Y Ujú. es eso como docente lo que yo sugiero que hagan, como papás también, el tema, no sé, hay tantas diferencias o minorías, el tema de la homofobia o los temas culturales que ya sabemos. eh, Lamentablemente ya crecimos cada uno, ya tenemos una percepción, ya tenemos un punto de vista, pero no hagamos que nuestro hijo, hermano, tenga nuestro mismo punto de vista. Démosle herramientas, sí, pero dejemos que ellos solos vayan formando una visión del mundo. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona de 50 años que, qué siente él de ver una mujer con una mujer, no, es que no sé qué, y comentarios negativos. Si tú le preguntas
a un adolescente de 15 años, te dice, ¿y por qué me preguntas eso? Porque quizás no es tema, Ujú. ni siquiera es tema. Yo creo que ahí ese es un tema súper importante y siempre, la otra vez, ¿con quién? No me acuerdo con quién hablaba, y siempre uno le tiende a responsabilizar mucho también al colegio, porque obviamente es una instancia, un lugar donde los niños aprenden, donde se educan, pero muchas veces los padres se desligan de ese otro tipo de educación que es fundamental para la sociedad, ¿cierto? Mira, déjame Sí. leer algunos comentarios. Javiera Carrasco, me encanta, me inspiras a seguir creciendo y aceptándome. Eso es para ti. Gracias. También dice, muy inspirador su testimonio a seguir. Cuánta razón, como mamá me siento identificada. Esa es Yayi Díaz, también te escribe a ti. Irma Alejandra, Feña, soy tu fans, amiga, dice. Mi mamá, saluda a mi mamá, siempre me está viendo todos los domingos, ya que no Hola, nos mamá. podemos ver con esto de la pandemia, pero nos vemos así online. Mi mamá es directora de un colegio en Santiago. Entonces, ella dice los decretos 83 y 67 nos invitan a la diversificación de la enseñanza y la evaluación. La conducción técnico-pedagógica del proceso es fundamental. Ahí es donde tú hablabas de estos equipos técnicos también, donde es muy importante que ellos apoyen quizás a los docentes en otras habilidades, porque también los docentes, cuando uno crece, como tú dices, con ciertas percepciones de uno mismo, de la sociedad, etcétera. Y también a los docentes hay que darles herramientas nuevas para que puedan abrir su mente y salgan quizás de esta única forma, como tú dices, de exponer adelante. Y lo expone. Y tiene que ser el PowerPoint de tal forma. Y tiene que ser esto. O sea, ahí, desde ahí, flexibilizar esa realidad, esa percepción de los profes es muy importante. Claret Mora dice que lindo testimonio, da una luz de esperanza. Cecilia Cornejo saluda desde Arica. Carlos Fuentes, María Fernanda Areseca. Me gustó mucho tu Gracias. testimonio, saludo desde Arica. Maribren Rodríguez, saludo desde México. Natalie Burgos, si desde pequeños enseñáramos a nuestros hijos sobre la diversidad de personas en nuestro entorno, ninguna condición sería tema. No existirían etiquetas. Tal cual. Y Amairant Sirif nos pregunta, ¿cómo trabajar la tartamudez en el aula en niños de preescolar? Mira, yo voy a compartir algunas de las estrategias que nosotros entregamos quizás y quiero que también tú nos ayudes complementando o dando tu opinión, quizás no es lo más óptimo, pero por ejemplo cuando nos preguntan, ¿qué hago con un niño que quiere exponer? Yo le manifiesto siempre a los profesores, a otros fonoaudiólogos, que nos vamos a encontrar con dos situaciones muy opuestas. Una, el niño quizás más pequeño, que está tartamudeando mucho, pero que no es tema para él y que va a querer exponer igual frente a los compañeros y yo quiero. ¿Qué hacer como profesor? Yo les sugiero siempre apoyemos, que el niño se pare adelante, como quiera exponer, pero el rol del profesor pasa a ser una especie de mediador con el entorno, para que los demás lo esperen, lo escuchen, no se burlen. Obviamente con todo este trabajo previo que siempre debería darse en un contexto ideal de entender que somos todos distintos, etcétera. Pero, ¿crees tú que es posible hacer eso en la sala de clases? Como que el niño se pare adelante, hable, aunque se trabe un montón, y que el profesor pueda mediar quizás esta reacción del entorno. ¿Qué crees tú al respecto? Sí, mira, los estudiantes, la primera institución más cercana es la familia y la segunda institución más cercana a los estudiantes son los profesores. Ellos ven a sus profesores pero como que son lo mejor del mundo y tienen la verdad absoluta. Llegan a la casa, es que no, la profesora me dijo esto, que esto era así, que esto era así. Y de eso tenemos que empaparnos, porque los chicos nos ven como un referente, pero también que somos personas. O sea, visibilizar, miren, a mí también me cuesta hablar, pero lo intento. ¿Y sabes qué técnica utilicé? Esto y esto. Y los chicos, ¡ah! La tía igual. Entonces, de esto de ellos darse cuenta que tú también tienes debilidades, pero la puedes potenciar, en ellos pasa exactamente lo mismo.
podemos dar una charla previa, como introducir la clase en los problemas del habla, fluidez, qué sé yo, y que vamos a empezar todos a trabajar de una manera que todos también se acostumbren a escuchar a este estudiante con tartamudez. Pero como tú dices, para algunos chicos que sobre todo en prebásica pasa, no les importa, porque ellos tienen cosas que decir y su mente es tan amplia que quieren decir tantas cosas y dejarlo y decirle. Y no ir y decir, quizás quieres decir esto. Y el chico te va a quedar mirando y no va a entender por qué tú estás como metiéndote en la conversación o en su exposición. Y de hecho, decirle a los estudiantes que también le pregunten cosas, porque muchas veces cuando hay un estudiante con alguna condición, los chicos se quedan así. Para ayudarlo no le preguntan nada. Y ya esta persona se está sintiendo excluida y diferente. Entonces, podemos también nosotros guiar que comencemos con preguntas abiertas y cerradas. Entonces esta persona también su autoestima la está reforzando y el curso también se está adaptando. Posteriormente, no sé, a la segunda exposición, ya preguntas más abiertas. Y aquí vamos como normalizando, regulando el entorno y se ve como algo cotidiano y no pasa nada. Claro. Y en tu experiencia, por ejemplo, muchos papás, y muchísimos, yo creo que es la mayor preocupación de los padres, es que van a molestar a mi hijo. Lo van a molestar, es que el bullying, se van a burlar de él. Y yo trato desde fuera a decirle a los padres, para eso falta mucho. Y en realidad cuando empieza a darse es en los niños más grandes, cuando empiezan a darse cuenta de las diferencias y se burlan de eso. Volvemos al tema, no es culpa del colegio, es un contexto cultural donde no aceptamos tampoco muchas diferencias. Eh, pero, ¿cómo ves tú el respeto dentro de la sala de clases entre los estudiantes? ¿Cómo los niños son tolerantes en general, así de tu experiencia, lo que a ti te ha tocado vivir? No, no, depende. Mira, el profesor hace a sus estudiantes, porque tienes cursos distintos, pero muy diversos en un mismo colegio. O sea, puedes entrar y en un colegio trabajar, o sea, en un curso hacer esta actividad, pero en el otro curso tú sabes que no, que hay temas, por ejemplo, la sexualidad no se puede tocar porque ya empiezan como estas connotaciones que aprendidas en casa y que tú sabes que hay que primero hacer un trabajo con la familia para poder empezar a trabajar. Pero los chicos de ahora, de esta era, están aprendiendo más a respetar. Están sacando ese prejuicio de los papás, porque yo he escuchado mucho que los chicos dicen, tía, pero es que a mí, mire, mi papá me dice que los mapuches son así, pero yo no creo porque usted también es mapuche. Y tía, es que mi tía le gustan las mujeres y mi papá dice eso, pero yo la quiero igual porque los niños no tienen maldad en la cabeza, no tienen, ellos tienen emociones, ellos quieren ser felices, divertirse y ser espontáneos. Es en el transcurso del tiempo donde tienen estas percepciones erróneas que muchas veces tampoco quieren decepcionar a los papás. Yo en mi caso no quería decepcionar a mi papá, y cuando yo estaba con él, eran las veces que yo más tartamudeaba y me daba mucha lata. Yo decía, pero ¿cómo? Y claro, porque para mí es un referente, pero me pongo muy nerviosa porque sus estándares de inteligencia son, pero wow. Y, y para mi mamá también era un tema. De hecho, una vez me dice, ya, pues Fernanda habla bien. Y yo, pero si yo estoy hablando bien, pero si tú te pones nerviosa, yo me pongo más nerviosa y menos se entiende. Sí. Entonces, eso pasa con los niños. Bueno, anoche conversaba con un primo que por primera vez tocamos el tema de la tartamudez, que él también la tiene, y yo le dije, ¿cómo viviste tú la parte del colegio? Primera vez, y nos criamos como hermanos. Me dice, él está en la universidad, en trabajo social.
Entonces me dice, no, yo le digo a mis profesores antes de exponer que yo padezco esta condición y que me disculpen si en algún momento me trabo o algo no se me entiende. O lo digo al final de la clase. Y yo lo quedé mirando y lo encontré tan valiente, tan valiente. Y yo, ¿en serio hiciste eso? Sí, me dice, porque en el colegio como me molestaban, yo prefiero decirlo para que me respeten como yo soy. Y claro, él en el área profesional tampoco tartamudea. Y los profesores le dicen, ¿en serio? No se te notó nada. De hecho, hay estudiantes que se traban más que tú. Y él ya se está dando esta confianza y es un excelente trabajador social y ya su autoconcepto está mejorando, su autoestima está mejorando, todo está mejorando y nosotros ya hablamos de tartamudez. Hace 3 semanas venimos hablando de esto y ya es como, ya nadie se sorprende, ya nadie se queda como pasmado de que estamos hablando de esto. Ujú. Y eso es súper importante, el entregar quizás el espacio dentro de la casa, en el colegio, en todas partes, del hablemos de. Otra sugerencia que nosotros le damos mucho a los profesores es hable con el estudiante. Dígale, ¿sabe qué? Eh, usted, yo sé que se traba al hablar, pero no hay problema. Dígame cómo lo ayudo. ¿Cómo quiere que lo ayude? Porque obviamente la tartamudez varía mucho de persona en persona, en todas las edades, y ahí lo más importante, en mi opinión, es decirle, ¿qué crees tú que te sirve? Por ejemplo, ¿puedes leer en voz alta? Hay niños que lo van a hacer súper, hay otros que se van a trabar al hacerlo. Entonces, si él dice, no, sí, yo puedo leer súper bien, ok, haga las evaluaciones, lea lo que usted quiera, pero cuando se trata de exponer, otra sugerencia que nosotros le damos a los profesores es trate de hacerlo primero a solas con el estudiante, después súmele otro estudiante y otro y otro. Ahora, la idea que tú diste de que cada estudiante, y aquí es importante, yo creo que eso es un punto fundamental, son cosas muy pequeñitas, el hecho de que un estudiante pueda exponer desde su puesto, a un lado, al otro lado, adelante, atrás. Eso tiene que ir, y no solo como tú decías, para el estudiante que tartamudea, es como para todos. Todos tenemos habilidades diferentes. Y hay un dibujo que siempre está en internet, donde está el elefante, el mono, el pez, y obviamente si a todos los medimos con lo mismo, no es que no sean seres maravillosos en sí mismos, sino que si los medimos con lo mismo, todos vamos a dar bote. O Claro. sea, lamentablemente todos tenemos debilidades y tenemos fortalezas también como seres humanos. Aquí Sara Tatarinov dice, es muy importante el papel que cumple el docente, porque eh, no, sin, no son todos los que se interesan por este trastorno que afecta la comunicación y el rol de los padres para apoyar al hijo. Yayi Díaz nos dice también, debemos los papás empoderar a nuestros hijos y dar el ejemplo de empatía, aceptación y respeto. Gracias, Fluir Más. Ay, gracias, Yayi, por seguirnos. Sí, y hablar de tartamudez sigue siendo un tema. O sea, yo lo veo en los usuarios que atiendo, que son adolescentes. No es fácil hablar de la tartamudez, menos en esa etapa, porque es duro entender que eres distinto, pero a la vez es necesario visibilizar que al ser distinto solo necesitas quizás un poco más de tiempo. ¿Tú te acuerdas en el colegio servía, por ejemplo, que un profesor te parara adelante a exponer? No. No, no, de hecho, son los recuerdos más feos que yo tengo. Claro. Eh, Mira, yo no hablaba. Me mandaron al psicólogo porque algo pasaba conmigo que yo no hablaba, pero a mí no me pasaba nada. De hecho, podrían pensar que es mutismo selectivo, pero yo no quería hablar nomás. Oh, y Me de hecho, mandaron al disculpa, psicólogo. pero me acuerdo de un caso. Yo trabajé mucho tiempo en colegios en La Pintana y había un estudiante que tenía la condición de tartamudez. Dentro del poco tiempo que yo tenía, trataba de apoyarlo y luego me fui. Cuando me empecé a dedicar a la tartamudez, me fui de todos los colegios, renuncié a todo y me puse a trabajar en Fluir Más. Y después me enteré que a este estudiante, el colega que vino después, lo diagnosticó con autismo.
Y yo o con dije, un pero 6 disminuido. qué horrible. Ya, pero disculpa, eso fue un lapsus, es que me acordé y lo Sí, quería traer a colación porque pasa. O sea, un niño que tartamudea, que tiene terror de hablar, aunque lo obligues, no va a hablar, porque de verdad le va a costar. Y ahí es donde como profesionales tenemos que saber qué posibilidades hay de que haya tartamudez, haya otra condición, etcétera. claro. Y lo otro es la confianza del compañero de puesto. Él te da confianza porque está siempre contigo. Así que quizás también podemos nosotros trabajar con ese compañero y que ellos se complementen y hacer, mientras se trabajan estrategias para la fluidez, hacer un equipo, un dúo, qué sé yo, tú haces esta parte, yo hago la otra, se complementan y se evalúa el objetivo igual. Hay tantas estrategias. Mm, Bueno, sí, yo cuando me paraban adelante me ponía a llorar después de una hora, porque yo estaba ahí y de verdad que el profesor me paraba adelante una hora porque ya estaba aburrido de que yo no quisiera leer, estaba aburrido de que yo tuviera excusas, estaba aburrido de todo y que él sabía que yo tenía habilidades porque mis pruebas eran magníficas. Yo soy espectacular escribiendo, redactando, pero recién aprendí en la universidad este tema de cómo comunicar, cómo decir y bla, bla, bla. El tono de voz, qué sé yo. Pero yo me ponía a llorar y no pasaba nada. Era como que todos respaldaban al profesor porque sí, pues, ¿y cómo se te ocurre ya un año que ya te estamos esperando y tú no lees y ya es mala costumbre, quizás eres muy regalona? Y no era eso. Luego ya pero empecé a ahora, hablar bajito, poquito, pero empecé a hablar. Luego seguía hablando y claro, pues igual me molestaban. Tenía compañeros que me molestaban mucho, y siempre es como lo visible y lo que tú entregas. Entonces era como, ay, es linda, pero es tartamuda. Entonces era como que te desvalidan. Y uno decía, pero ¿cómo? Y te cuesta entender porque a veces tú jugabas con tus mismos compañeros, tenías buena relación, pero tú tartamudeabas y ya eras como eh, algo que no servía. Entonces daba mucho miedo jugar, daba mucho miedo y luego te empiezan a dar miedo otras cosas. Te empieza a dar miedo caerte, porque también te pueden molestar porque te caes. Te da miedo llegar con un peinado feo porque también te pueden molestar por eso. Entonces, si lo acompañamos con todas esas cosas, hoy yo quería salir de la educación obligatoria. Yo eso le contaba a mi prima anoche. Para mí los 13 años de educación obligatoria fueron horribles, fueron muy feas. Para mí todos los días era un día menos de educación obligatoria. Sexto, séptimo, octavo, la enseñanza media, te juro, yo me levantaba diciendo, hoy falta un día menos para pasar, no sé, a séptimo, hoy falta un día menos para pasar a octavo, y así, o sea, para mí fue una tortura. y Fernanda, ¿a ti qué te hubiese gustado tener de tus profesores, por ejemplo? Si pudieras devolver el tiempo. Me hubiese gustado que, claro, conversen conmigo y que me pregunten qué pasa conmigo, cómo me siento, por qué no hablo, y quizá uno no va a hablar al tiro, porque no va a decir, soy tartamuda, no. Entonces decir, listo, Claro, es magia, como... dar como estas opciones que entregar y que todo sea de manera natural. Te cuesta hablar o te cuesta decir algo o te sientes mal emocionalmente, ¿qué pasa contigo? Y no, quizás uno le diría, o yo creo que todos los niños que empiezan a expresarse dicen, tíos, que no puedo hablar, me cuesta, me pongo nerviosa, no sé qué me pasa, en mi casa no me dejan ser tartamudo, es como que si lo digo me retan, si no es un problema. Entonces estamos todos condicionados a que te cuesta una palabra y se explota una bomba. Entonces, todo el momento tú quieres ser perfecto. Entonces, quizás eso, y como tú dices, preguntarle, ¿te gustaría que yo te evalúe aparte? ¿Te gustaría? Y quizás uno como niño les sugiere, tío, pero yo puedo bailar, yo puedo cantar. Tío, pero, por ejemplo, lo que a mí me gustaba era recitar poesía. No tartamudeaba cuando yo recitaba poemas o poesías, me encantaba, porque aparte de que soy súper emocional, y lo hacía tan bien, y mis profesores
no podían entender cómo yo podía recitar, pero no podía leer. Podía participar en una obra de teatro, pero no podía exponer. Yo Entonces eran creo, como mañas mías. ese es un tema súper importante de derribar en los profesores, porque, bueno, estamos hablando de los profesores hoy día, pero en realidad en todos, en los mismos Claro. papás, que dicen, pero ¿por qué? Si tú hablas súper fluido cuando estás en tal, con los amigos, por ejemplo, y ahora te trabas. Y el profesor me dice que no quieres exponer. Entender que la tartamudez también depende del contexto, depende de cómo te sientes, depende del interlocutor, depende de muchos factores. Y como tú dices, explota una bomba cada vez que uno aprieta ese botoncito oh, y empieza otra vez toda la vivencia. Yo Y te creo que pones eso es rojo algo y súper pasa, importante. y es algo físico que también empieza como a alterarse. Es la voz, es la percepción al resto, te pones rojo, empieza tu corazón y puede generar esta ansiedad porque quizás no todas las personas que son tartamudas padecen de ansiedad, padecen, qué sé yo, un montón de cosas que quizás la gente puede creer, que quizás uno está nervioso y tartamudea por eso. No, quizás pueden ir acompañados debido a la frustración, debido al poco apoyo, a la poca información, no sé, Ujú. múltiples factores. Pero eso, cuando uno, no sé, le tocaba lenguaje, le sudaban las manos, ya me va a hacer leer y ya no sé qué. ¿Puedo ir al ¿Y baño? qué? Eso te iba a preguntar, ¿qué trucos usabas tú? ¿Puedo ir al baño? Eh, ya, sí, al principio sí, vaya, no sé qué. Y yo era la B. Entonces, chuta, ya va en B, la primera B, ya. ¿Puedo ir al baño? Y me decían, sí. Y yo ensayaba en el baño. Ensayaba, decía, ya, pues Fernanda, ¿cómo no lo vaya a poder hacer? Y no sé qué. Ay, ya, me lamentaba un poco, trataba primero de ensayar y ya sudando, pero así, yo no sé cómo las personas no se dan cuenta de cómo le está hablando el cuerpo y sudando y las manos y así, y me decía, ve que no era tan terrible, y yo por dentro casi con una crisis de ansiedad, y todo eso se hubiese solucionado si lo hubiésemos conversado, si él me hubiese preguntado en ese momento, mi niña, ¿qué le pasa? Eh, a veces usted recita poesía, actúa, está en folclore, estás en todos los bailes, pero ¿por qué no expones? ¿Por qué no lees? ¿No te gusta? Por último, plantearle como desde ese punto de vista, y ahí uno le puede decir, tío, es que yo no sé qué me pasa, pero me cuesta hablar y no sé si me puede ayudar. Y ahí viene esto de empatizar y de que te validen, Mm. porque muchas veces pueden, en depresión, en ansiedad, en angustia, siempre te pueden decir, ay, pero trata de salir adelante, trata de pararte, Es súper trata de fácil. hablar bien nomás. Y jura, te juro que si nosotros pudiéramos hacerlo bien, lo haríamos. Si las personas con depresión, si pudieran pararse, te juro que lo harían y empiecen a vivir, pero no lo pueden hacer porque hay algo que te lo impide. Y en Mm. ese momento ya es como la frustración y el miedo al rechazo, el miedo a la burla, más que tu condición en sí, porque nadie dice tartamudez, nadie lo dice. Entonces empezar a decirlo es como, wow, y, Sí. y también te miran de una manera distinta. Yo creo que aquí, bueno, está mi amiga, la Irma, la Nati, que son psicopedagogas, igual ellas siempre me dicen, oye, es que eres secas, que me encanta, no sé qué, apóyame con esto, y yo trato de apoyar siempre, pero yo creo que jamás se hubiesen dado cuenta que yo era tartamudo. Ujú. Quizás me hubiesen mirado de una manera distinta, quizás hubiesen pensado que yo no soy tan inteligente, Mm. que yo Esas no son era tus tan capaz. ideas. Esas Claro, son tus ideas, obvio. eso. Claro. Oye, y por ejemplo, en la media, ¿qué pasaba? Por ejemplo, el profesor te decía, ya venga a exponer, y tú, no, No, póngame el uno. ya. Sí. Ahí, claro, ahí ya no era tímida, ahí era confrontacional. Mm.
porque yo era seca en matemática y química, y la profesora, y los profesores entre ellos se conversan. Entonces me acuerdo una vez que una profesora me dice, oye, porque ya yo ya empecé a ser desordenada, como que ya empecé a hacer lo que quería, porque ya si nadie me escuchaba, ya empecé a hacer desorden, y me dice, tú eres bien tonta, parece, me dice, y eso que tus profesores de matemática y química dicen que eres brillante, y yo hacía reforzamiento en el liceo, y cuando le hacía reforzamiento a mis compañeros no tartamudeaba, sino que era cuando, no sé, estábamos en clase, le hacía reforzamiento, siempre he hecho miles de cosas, y claro, hay lugares que no me pasa nada, Ujú. y, y ahí era confrontacional. Yo le decía así como me dan lo mismo, María Fernanda pasa, qué sé yo, y no sé, pues normativa o leyes que tenías que decirle textual, ¿a dónde las iba a decir? Pues si mi memoria de trabajo no es tan buena y mi fluidez tampoco, entonces no, decía que no. Los profesores tampoco se hacían mucho problema, es como, ya listo, un 1, luego Mm. ya tienes el problema en la casa. Fernanda, mira, este 1 y tienes un 7, pero si tú lo sabes hacer, pero mamá, no puedo hablar, no puedo hablar, no sé qué me pasa. Y, y a veces igual te echan la culpa, pero ¿cómo te vas a poner tan tartamuda si no es tan difícil? Y te desvalidan. Y para uno no, te gustaría que te validen. Es que Y eso que es ni siquiera, importante, la sí, mirada de los padres también, porque obviamente de todo lo que tú cuentas, claro, hay mucho desconocimiento muchas veces de parte de los papás por una intención de ayudarte, que no es la mejor, pero es lo que saben, lo que tienen a mano, y es duro para los papás también el decir, ay, no, no tengo herramientas para ayudarte, no sé cómo. Es muy claro, fácil. no. Y como te digo ahí, los profesores cumplen un rol importante desde ser los mejores para sus estudiantes, de ser un referente, pero también pasa mucho, sobre todo en los contextos más vulnerables, los contextos rurales, particulares, subvencionados, municipales, que el profesor es como la autoridad, es el guía, es el orientador y es quien más sabe de ese contexto. Entonces, también ir desde el no todos sabemos de todo y es válido también no saber todo, pero lo podemos investigar. Ujú. Entonces, decir, mire, ¿sabe qué? Pasa esto con su hijo y como te decía, tiene todas estas cosas buenas, porque tampoco le podemos decir todo lo malo porque los papás se frustran, hasta hay papás que los Todos. pueden golpear, Es ¿sí? que a nadie le gusta Entonces, que solo te digan lo malo. no, no. Entonces, siempre ser como positivo, siempre. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando yo los hacía evaluarse entre ellos, ya, ¿qué opina de esto? No, tía, es que me parece, a ver, pero empecemos con lo positivo, mire, se paró, se atrevió, trajo una cartulina va encima de este color, esta vez la cambió, sí, tiene razón. Es que Y ese ahí hay un profesor, tema, oh, claro. Y ese heavy. profesor es el que tiene todos en sus manos en ese momento. Si él dice, mire, ¿sabe qué? Pasa esto, ¿le parece que enviemos un, no sé, un informe al CEFAM, que enviemos una derivación a este lado? Y como papá también aceptar, porque no sacamos nada que el profe tenga conocimiento y sea autodidacta y se informe, pero si como papá yo no le doy permiso a mi hijo, porque simplemente no quiero que se etiquete o lo etiqueten, que también Mm. pasa mucho. Entonces aquí esos tres factores, eh, si bien son distintos, pero a veces uno de ese contexto puede costar más que Claro, otro. claro. María Fernanda, bueno, yo te voy a dar infinitas gracias. Me encantó escuchar todo tu testimonio, toda tu vivencia. Creo que de todo lo que tú pudiste transmitir hoy, las personas que trabajan en educación pueden sacar un montón de ideas, un montón de miradas distintas. Yo creo que hay que darse permiso para ser diferente también, para hacer las cosas de otra forma. Y creo que además tu historia personal con la tartamudez, yo no sabía que tartamudeabas hasta que me lo contaste. eh, es muy importante y te lo agradezco harto porque de verdad hay mucha gente que nos está mirando ahora
y que nos va a ver después cuando lo quieran compartir, lo repitan, etcétera. Y es muy inspirador el entender que también dentro de ti está la necesidad de no quedarte en silencio. Y eso es una cosa súper inspiradora para todas las demás personas que todavía no se atreven quizás a hacer algo por su fluidez, por su tartamudez, por su vida. Hay mucha gente que todavía está en una mirada un poco más negativa de decir, no hay nada que hacer conmigo. Y cuando la motivación aparece, yo creo que hay que darle alas y tirarse, hay que lanzarse, no queda otra, ¿cierto? Así es. Sí, y ustedes también, me encantó, yo los vi a ustedes por redes sociales y cuando empecé a indagar y a ver sus videos y sus lives, lo encontré maravilloso. Lo encontré de verdad que los felicito a cada una de ustedes y por seguir expandiendo esta información, por seguir sensibilizando, porque de verdad, aunque uno lea solamente que hay un equipo que está trabajando para esto, a ti te da esperanza de que tú lo vas a lograr. De alguna u otra manera lo vas a lograr. Así que felicidades, buenas energías. La amo. Sí. Muchas gracias, María Fernanda. En algún momento te vamos a volver a invitar para que nos acompañes. De verdad te agradezco desde tu mirada. He aprendido mucho, mucho, mucho. Eh, y obviamente siempre de todas las conversaciones uno saca muchas cosas positivas y en algún momento las vamos a seguir compartiendo para poder transmitir también esto a otros fonoaudiólogos, a papás, a profesores que a veces también se quedan cortos de ideas, porque como decíamos, uno necesita potenciarse permanentemente. Claro, Así que de verdad te así agradezco es. y te deseo mucho éxito en tu trabajo, eh, Gracias. para que sigas avanzando. Y bueno, ya sabes dónde encontrar a Fluir Más. Nosotros podemos seguir dando sugerencias cuando lo necesites. Así que muchas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a todas. Un abrazo para todo el sur también. Sí. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Que estén bien. Chao.